Buen día. En este tema les vamos a hablar de lo que es la tarea número 23 del tema de multiplexado de la materia de telecomunicaciones impartida por el maestro Jesús Alfonso Márquez Borbón, el cual el equipo está conformado por su servidor, José Alfredo Mares Ruiz, mi compañero José Rubén Cáceres Preciado, mi compañero Kevin Antonio Alcántar Peña y mi compañera Francisca Liet Martínez Torres. Primero que nada, multiplexado. Multiplexado es la transmisión de información de más de una fuente a más de un destino a través del mismo medio de transmisión. ¿Cómo es esto? Pongamos como ejemplo la transmisión de datos por un cable de, no sé, de internet, de cable, de televisión, cosas así. Está mandando mucha información a diferentes lugares por el mismo cable. Ese sería un ejemplo sencillo de cuál decir. Por ejemplo, las llamadas en un cable de llamadas o de internet. Está mandando muchas llamadas, muchos datos por internet, todo eso por el mismo cable. Y aunque las transmisiones sucedan en la misma instalación, no necesariamente suceden al mismo tiempo, exactamente. Pueden pasar llamadas todo el día por el mismo cable, pero no exactamente al mismo tiempo, dando el ejemplo del cable de las llamadas. Multiplexado por división de tiempo. Eh, en el multiplexado por división de tiempo, las transmisiones proceden de distintas fuentes y se intercalan en el dominio del tiempo. ¿Cómo es esto? Como lo dije ahorita, suceden desde distintas fuentes, proceden en el mismo medio y se rigen en el dominio del tiempo en diferentes momentos, diferentes tiempos, diferentes horas. Mm, La clase más común, de modulación que se usan es la TDM y también es la PCM, modulación por código de pulso. Es un sistema PCM o TDM, se demuestran dos o más canales de banda de voz, se convierten a códigos PCM y a continuación se multiplexan por división de tiempo a través de 708 solo par en cable metálico o en un cable de fibra óptica. Sistema de portadora digital T1. Es un sistema de portadora digital de comunicaciones que se usan pulsos digitales y no señales analógicas para codificar la transformación. Em, Sistema de portadora digital T1. El multiplexado simple por división de tiempo de 24 canales de banda de voz no constituye por sí mismo un sistema de portadora T1. En este punto, la salida del multiplexor es tan solo una señal digital del primer nivel del primer nivel multiplexada de la señal digital de nivel 1. El sistema no llega a ser una portadora T1 sino hasta que se codifica en línea y se pone en cables especiales acondicionados llamados línea T1. En un sistema de portadora T1, los bancos de canales tipo D digitales hacen el muestreo, codificación y multiplexado de 24 canales de banda de voz. Cada canal contiene un código PCM de 8 bits y se muestran 8000 veces, se muestrea, perdón, 8000 veces por segundo. Por consiguiente, una muestra codificada de PCM de 64 kilobits por segundo se muestrea por cada canal de banda de voz durante cada tramo. Podemos encontrar una base, una señalización de los 24 canales por 8 bits de canal es igual a 192 bits por trama, 192 bits por 8000 tramas
192 bits sobre trama por 8000 tramas sobre segundo es igual a 1.536 megabytes por segundo. Banco de canales tipo D. Los primeros sistemas de la portadora T1 tenían bancos de canales D1A que usan código PCM de 7 bits, solo de magnitud con comprensión y expansión analógica y 100. En forma genérica, el sistema de portadora T1 ha evolucionado pasando por los bancos de canales D2, D3, D4, D5 y D6. Los D4, 5 y 6 usan código PCM comprimido de 8 bits, de signo y magnitud con 255. En el banco de canales D1, las características de comprensión y expansión se implementan en circuitos aparte del codificador y del decodificador. Se implementan, perdón, en algunos otros circuitos. En los bancos D2, D3, 4 y 5 se incorporan las funciones de comprensión y expansión de forma directa en los codificadores y decodificadores. En los bancos de canales D2 y D3 se parecen funcionalmente. Los bancos D3 fueron los primeros en tener circuitos integrados LSI, codec para cada canal de banda de voz. Y en los bancos de canales D1, 2 y 3 en el equipo común, hacen las funciones de codificación y decodificación. Todo esto, en consecuencia, un solo desperfecto del equipo provoca lo que vendría siendo una falla total del sistema. Ok, yo voy a exponer sobre los bancos de canales tipo D, los cuales vendrían siendo los primeros que entran en la plataforma de D1, pues tenían los bancos de canales de 1A y utilizan códigos PCM de 7 bits, que es solo de magnitud con comprensión y expansión analógica. Eso ya lo vimos en una exposición anterior, y de 100. Entonces tienen una forma genérica también estos tipos de bancos, ¿no? En cual estos sistemas de portadoras de T1 pues ha ido evolucionando poco a poco. Entonces, y han pasado por diversos bancos de canales, que tal es el D2, D3, D4, D5, D6. Entonces han ido evolucionando, como mismo ahí dice. Entonces, si nos enfocamos más a los últimos, que han sido D4, D5 y D6, estos ya cambian porque estos usan un código PSM, es comprimido y de 8 bits. Tienen bit de signos y un bit de magnitud con 255. Ok. Ya explicando más a fondo en qué consiste cada uno de estos bancos por los que han ido pasando, pues tienen las siguientes características, ¿no? El primero, que vendría siendo el banco pues, de canales de 1, pues sus características son de compresión y expansión, que se implementan en circuitos, y pues aparte tienen un codificador y el codificador. Entonces es muy sencillo, es algo como pues de lo que ya habíamos visto. Entonces la verdad no cambia mucho, pues porque fue con el que se inició. En otra parte, de ahí en adelante, desde el D2 hasta el D5, pues ya se incorporaron las que son las funciones de comprensión y expansión, pero ahora es en forma directa. Igual no tienen en los codificadores y decodificadores. Entonces es como ya vamos cambiando de la parte en la que se implementan en los circuitos, y ahora pues hacen eso, pero en los codificadores. En los bancos de 2 y de 3 pues se parecen mucho. Entonces, solo que
el banco D3 pues fue de los primeros en tener los circuitos integrados, LSI, un decodec de canal para cada banda de voz. Después aquí ya vemos cómo van cambiando, ¿no? Poco a poco. Primero la expansión, luego ya es en forma directa, luego se le agrega un circuito integrado, así es como va poco a poco formándose la línea del tiempo hasta llegar a las 6, que ahorita lo vamos a explicar. Entonces, tiene estos tres que acabo de explicar, pues lo que tienen en común es que pues siguen haciendo las funciones de codificación y decodificación que ya lo traen. Entonces, su consecuencia solo es desperfecto del equipo, pues provoca una falla total en el sistema, o sea, casi nada, ¿no? Entonces, pues sí vendría afectando ese pequeño desperfecto y pues ahorita vamos a ver por qué lo cambiaron o por qué ya no se sigue usando y así, porque pues sí, imagínate que estar trabajando y pues de repente que suceda ahí por X o por Y ese pequeño errorcito, pues ya te va arruinando todo el que tenías. Bueno, ahora vamos con el formato supertrama. Este es la rapidez de la señalización de los 8 kilobps, los cuales pues se utilizan en los bancos del canal 1, que pues es muy saturado para pues este banco, ¿no? Para la transmisión de voz. Entonces es mucho para el primer banco porque pues es de los primeros que se creó. Así que después, cuando vinieron el banco de canales de 2 y de 3, pues lo que hicieron es que sustituyeron el bit de señalización a un bit menos significativo de sexta trama. Es como si lo hubieran recorrido, ¿no? Pues tenemos que la rapidez de señalización en cada canal es de 1.333 kilos bps, que vendría siendo 8000 bps sobre 6, y pues su cantidad efectiva de bits por muestra es de 7 a 5 sobre 6 bits, y pues ya vendría siendo 8. Entonces, bueno, vemos que solo hay 6 tramas, ¿no? Pues que incluyen un bit de señalización, y pues es necesario enumerar todas las tramas para que el receptor sepa cuándo extraer la información de señalización. Entonces, pues también se conoce, o más bien esa señalización se hace como una palabra binaria de 2 bits. Y pues como decía ahorita, pues se tienen que identificar el más significativo y el menos significativo, que vendría siendo la MSB y la otra es la SLP, sí. Entonces, en las palabras de señalización, y pues por eso se inventó lo que vemos viendo, lo que está explicando esta diapositiva, que el formato supertrama. Entonces, a partir de eso surgió este tipo de formato. Bueno. Entonces, aquí se muestra el lineamiento de trama en el que está su señalización para los sistemas de portadores de T1 usando bancos de canales de 2 y de 3. Entonces, aquí en la imagen bien podemos ver que están los tramas del 1 hasta el 8, solo que pues si hay una separación del 1 al 5. Entonces, del 1 pues ya se viene al canal 24, entonces tenemos un canal 1, 2, es el 1, 2, y luego se separa el 24 en los 3 casos. Entonces, pues tenemos que para el trama 1, pues hay bits de alineación de trama y de multitrama. Aquí los podemos ver. Lo que son del trama 1 y del trama 2, pues todos se vendrían
yendo al canal 24 y pues todos estos están conectados, ¿no?, en una serie de ramas, la cual vendría siendo o vendría formando una alarma remota que pues cambia a 0 el segundo bits en cada canal de esta trama, ¿no? Entonces, hasta que va desapareciendo la condición de alarma. Entonces, también vemos que el 0 de esta salida del canal 24 se va y se conecta en cascada, por así decirlo, al otro que es que viene siendo el canal 24 de la trama 12. Entonces, aquí vemos pues que uno de lo que se encargan, y pues vendría siendo todo eso, vendría siendo la señalización del proyecto. Entonces ya nos dice que la trama A de un bit de señalización por canal, pues de eso, o sea, otra trama, y que en el trayecto B, perdón, un bit de señalización por solo una de estas tramas. Entonces aquí tenemos que además de los bits de alineamiento, perdón, y multitrama, pues se muestra lo que es el PSM, y eso se usan en ciertas muescas o sí, tipos de tiempo para indicar estas condiciones de alarma que estaba mencionando anteriormente, que son los que están de aquí de la alarma remota. Y pues uno de estos ejemplos o en donde se pudieran dar estas condiciones, pues vendrían siendo cuando pues tienes una falla en el suministro de corriente de la transmisión. Entonces, o cuando tienes una falla en el equipo común, o tienes una pérdida de alineamiento multitrama. Entonces, pues hay diferentes tipos de casos, ¿no? Y en todos esos, pues el 0 del segundo bit de cada canal que tenemos aquí, estos del 1, el 2 y el 24, pues van desapareciendo con esta condición. Entonces, en el bit de la trama 12, o sea, de este último, ¿qué es lo que pasa? Pues se complementa siempre que se pierda una alineación de multitrama. Entonces, pues, además de eso, hay otras condiciones especiales de la trama, pues, que tenemos que evitar o que tenemos que tener en cuenta, pues, porque es muy importante si queremos tener o mantener más bien una sincronización del reloj adecuada y tener los bits del equipo del multiplexor en recepción. Tenemos que tomar en cuenta estos datos. ¿Ver? Y pues aquí tenemos otros circuitos. En el primero se puede mostrar el bit de trama para sistemas de portadores de T1 de 24 canales, pero aquí ya se usan los bancos de trama de 2 o de 3, que vendría siendo DS1. Entonces aquí tenemos como es una entrada al canal 1, pues pasa por el decodificador, el reloj de 1.05 megas, ok, ahora sí se ve mejor, 1.5 megas, y pasa por el multiplexor al mismo tiempo que la entrada al canal 24, pues también pasa por un decodificador, o sea, por el mismo codificador. Entonces, ambos entran a este que vendría siendo el multiplexor, y pues de ahí ya se tiene una memoria del primer canal y una memoria del canal del 24. Entonces todo esto se expulsa, o más bien se va al registro de desplazamiento que viene siendo este. Y pues aquí es donde se menciona el bit 2 o el reloj de 8 kilos. Entonces, que también se va al registro de desplazamiento de 130 bits. Entonces,
junto con un circuito de sincronía, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que notar es que la frecuencia del multiplexor es de, aquí tenemos, de 1.536 megas o mega BPS. Entonces, y mientras que la salida del registro, entonces viene siendo de 1.544 megas BPS. Entonces aquí tenemos un registro de desplazamiento que es de 193 bits. Entonces, ¿qué tenemos de diferencia? Pues la diferencia es de 8 kbps. Entonces, sí se debe a la adición del bit de trama del desplazamiento de registro. Pues aquí vendría siendo casi lo mismo, ¿no? Pero los canales más simplificados, pues tienen entradas de los canales del 2 al 47. Aquí ya no los van poniendo todos. Igual pasan los codificadores, el multiplexor y pues viene siendo casi lo mismo, solo que la diferencia pues son las palabras de entramado que vendrían siendo de 10 bits y pues ya están en la onda. Ok, pasamos a la siguiente. Tenemos el formato de supertrama extendido. Ahora vamos con esta. La anterior fue supertrama. Ahora vamos a ver qué significa el extendido o por qué le agregaron eso. Pues este formato consiste en 24 tramas, o sea, ya se van alargando, ya van siendo más. Entonces yo creo que por eso es el extendido, ¿no? Pues porque sí varía mucho, o sea, sí se agranda o extiende, válgame la redundancia. Solo que ahora pues vienen siendo en realidad muchos bits, vienen siendo 4632. Entonces ya, pues ahí sí es más notoria la diferencia, ¿no? De los cuales solo 24 bits son de trama. O sea, imagínense todos los que están y nomás los 24 son los que estamos viendo estos del trama. Entonces, ¿qué es un bit de trama? Pues es el que representa una vez cada 193 bits. Entonces, sin embargo, 6 de estos 24 de trama se usan para sincronización. De cuenta que de estos 24 le corresponden uno al 193. Entonces va a estar uno en el 193 y el otro se va a posicionar cuando pasen 193 más y después otro 193 y así se va a ir de 193 en 193 hasta que llegue al 4662. Y de estos, de los 24, todavía se seleccionan un poco más porque esos 6 es lo que se usan o los que se registran para la sincronización. Entonces no es de que tomen en cuenta todos, es como que se va seleccionando poco a poquito, haciendo una separación. Bueno, aquí, ¿qué es lo que maneja este tipo de formato extendido? Pues maneja una palabra de señalización de 4 bits, ya no son tantos. Los bits de señalización están en el segundo bit menos significativo de cada canal a sexta trama. Entonces, aquí nos dice que el bit de señalización del trama 6 se llama bit A. El de 12 se llama bit B, el de 18 C, el de 24 D, y así se va, ¿no? Sucesivamente va de 6 en 6. Entonces, pues aquí tenemos una tablita en la que nos dice el número de trama y el bit de sincronía. Entonces no los voy a mencionar todos porque ahí nos van a hallar, pero pues sí podemos observar que son los números del trama del 1 al 24, como lo hemos mencionado, o sea, están todos, y aquí nos dice a qué sincronía pertenece, ya sea al C, al F, también hay un S que vendría siendo igual a 0, entonces, o S igual a 1, entonces pueden estar en estos 3 o 4 estados. Y ahora un sistema
CIT o CCITT de portadora multiplexada por división del tiempo. ¿En qué consiste esto? Pues hay una alineación de trama para la norma, para ese tipo de norma, que, bueno, que es europea, ¿no? Y pues este sistema es del sistema PCDTDM, sí, si mal no me equivoco. Entonces, y este sistema CIT de una trama de 125 segundos se divide por 32 muescas iguales en cada tiempo. Entonces, se va dividiendo en pequeños lapsos de tiempo, entonces que van siendo igual, o sea, se van repartiendo, no es de que se vayan, hay igualdad entre esas. Y pues cada uno de estos 32 pedacitos, entonces pues tiene algo que ver, entonces representa algo. En el caso de la muesca 0, porque empezamos desde el 0, pues vendría siendo para una pauta de alineación de trama y para un canal de alarma, entonces como que se queda reservado para eso. Y ya de ella nos vamos hasta la 17, que vendría teniendo otra característica especial. Esta se usa más bien para un canal común de señalización. Pues nos va a servir como un canal, como una forma de guía para decirle a los demás qué pasa. Entonces, esta señalización pasa por cada uno de los canales de la banda de voz y se hace un canal común, como si les fuera informando a cada uno. Y pues como consecuencia de esto, de esta muestra 17, de este canal de señalización, tenemos que se multiplexan 30 canales de banda de voz por división del tiempo en cada uno de estos sistemas CIT. Aquí tenemos, otra vez vamos a repetir, que pues la norma CIT pues muestra tiempo de 8 bits. Entonces tenemos un cierto total, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que está explicando la muesca del tiempo 17. Entonces aquí va el trama, aquí van los bits y aquí podemos ver cómo va incrementando, ¿no? Entonces ya tenemos que es de reserva, ya nos dice si es de pérdida o alineación. Y pues que 16 tramas equivalen a una multitrama de 500 multitramas que se transmiten cada segundo. Es un enredo, ¿no? Entonces, pues ya se transmiten los 4 bits de canal por cada 16. Y pues por resultado tenemos una señalización de 500 palabras por segundo para cada canal. Entonces, imagínense cómo va la información o cómo van las palabras por segundo, desde que van súper rápido. Entonces, y luego pues para cada uno de los bits, yo me lo imagino así como las veces en las que ves películas y la que sale la información o que salen de los teléfonos y que salen un montón de números binarios o de códigos binarios en el que está la información que sale muy rápido, en la que está una pantalla grandota y que todos los bits se están cambiando al mismo tiempo. Entonces, más o menos así nos podemos imaginar cómo trabaja esto, porque pues 500 palabras por segundo, pues sí es mucho, ¿no? En interpretar información. Y por mi parte sería todo, pues continuamos con mi compañero. Bueno, el sistema CCIT de portadora multiplexada por división de tiempo. Bueno, en la norma CCIT de cada muestra de tiempo de 8 bits que aquí tenemos, entonces la cantidad es total de los bits. Por ejemplo, aquí tenemos el número de tramas que puede llegar hasta 16 y aquí tenemos los 16 bits posibles, los 8 bits posibles, perdón. Entonces aquí podemos sacar que por trama tenemos 8 bits sobre el tiempo multiplicados por los 32
que puede haber aquí de tiempo. Entonces, el máximo posible que podríamos tener son de 256 bits trama. Y la velocidad que podemos llegar a tener en dicha transmisión es los 256 bits por los 8000 tramas sobre segundo, que es igual a 2.048 megabits por segundo. Ok, entonces, los códecs. Bueno, el códec es un chip integrado en escala, diseñado para la industria de telecomunicaciones. Este también es muy aplicado en cualquier función que requiera digitalizar sus señales lógicas, por ejemplo, las portadoras de PCM-TDM. Luego, el códec también tiene algunas funciones como muestreo lógico, decodificación, conversiones, compresión y expansión digital. Bueno, son los usos básicos del códec. También tenemos la codificación de línea. Bueno, esta consiste en convertir niveles lógicos normalizados en una forma adecuada para la transmisión de línea telefónica. Para hacer esto tenemos que tener en cuenta 6 factores principales, los cuales seleccionan un formato de codificación. Bueno, el primero son los voltajes de transmisión y componente SD, los ciclos de trabajo, el ancho de banda, la recuperación de reloj, la detención de errores y por último la facilidad y tensión de codificación. Bueno, aquí siguiente es los voltajes de transmisión y componente SD. Bueno, los voltajes de transmisión se pueden clasificar como UP o VP. Bueno, la transmisión unipolar de estos datos implica no solo un voltaje distinto de cero. Por ejemplo, para B, un 1 lógico y 0B es tierra, que vendría siendo digitales. Y también en la transmisión bipolar de este intervienen dos niveles de voltajes distintos de cero. Por ejemplo, uno lógico y a eso, bueno, es lo mismo explicado arriba. Luego pasamos a el ciclo de trabajo. Bueno, en el ciclo de trabajo se puede, se puede usar el ciclo de trabajo de un pulso binario para clasificar el tipo de transmisiones. Bueno, también, si un pulso binario se mantiene durante bastante tiempo, durante el tiempo de todo el bit, a este se llama sin regreso a cero o que no regresa. Luego también, si el tiempo de este pulso ocupa menos del 100% del tiempo del bit, se trata como un regreso o retorno. Ahí está, que si dura todo el tiempo se considera como un cero y si no dura todo el tiempo se considera como un regreso. Luego también tenemos las consideraciones del ancho de banda. Bueno, para determinar el mínimo del ancho de banda es necesario, para propagar una señal codificada en la línea, se debe determinar la mayor frecuencia fundamental sobre ella. Bueno, la frecuencia máxima fundamental de ella se determina con el peor de los casos, la transmisión más rápida de la secuencia. En el UPNRZ, la condición del peor de los casos es la frecuencia de 1 sobre 0 alterno. El periodo de la mayor frecuencia fundamental es el tiempo de 2 bits y su consecuencia es la mitad de la frecuencia de los bits. Pues aquí esta pequeña formulita de cómo sacamos el peor de los casos. Bueno. Luego pasamos a la recuperación de reloj. Bueno. En el circuito de recuperación de reloj, los datos se rectifican de onda completa y producen un reloj independiente de ellos, igual a la frecuencia de recepción de bits. Por lo cual la codificación BPRZ es la mejor que se adapta para este tipo de recuperación del reloj si se evita que haya largas series de ceros. También la codificación BPRZ-AMI es suficiente para asegurar la sincronización del reloj. Vendría siendo lo que es recuperación del reloj. Y ya por último tenemos la detección de errores. Bueno, en las transmisiones que aquí tenemos mencionadas,
no hay una manera de determinar si los datos recibidos contienen errores. Entonces, ¿qué hacemos? En la transmisión BPRZ-AMI, un error en cualquier bit provocará una violación bipolar y la recepción de dos o más consecuencias con la misma polaridad, claro. Por lo consiguiente, ¿qué es lo que hacemos? La BPRZ-AMI tiene un mecanismo incorporado de detección de errores. Entonces, pues ya no se tiene que hacer tanto, simplemente ese tipo de transmisión ya tiene incorporado un sistema que pues, detecta los errores, entonces es de acuerdo a como dice aquí, cuando recibe dos o más ceros consecutivos, ahí es cuando detecta el error y dice, ah, ok, hay una falla, entonces ahí te la indica. Bueno, y eso vendría siendo esto. Bueno, pues ahora yo, Kevin Antonio Alcántar Peña, les explicaré lo que vienen siendo algunos de los temas de este tópico que estamos abordando, el cual es el multiplexado por división de tiempo, ¿no? Pero yo les voy a, después de la explicación que les dieron mis compañeros de recuperación de reloj y los otros subtemas, yo les voy a explicar sobre la detección de errores en en las transmisiones, ¿no? Por ejemplo, en las transmisiones UPN-RZ, BPN-RZ, UP-RZ y BP-RZ, no hay manera de cómo detectar cuando los datos que recibamos contengan errores en estas transmisiones. Pero en las transmisiones BP-RZ y AMI, un error en cualquier bit provocará una gran violación bipolar. O sea que la recepción de dos o más unos, pues en este caso binarios consecutivos con la misma polaridad. Por consiguiente, la transmisión BPRZ-AMI tiene un mecanismo incorporado de detección de errores. Esto pues, es una gran ventaja, ¿no? Para el momento de las transmisiones y que se reduzca esta gran merma que hay en las transmisiones que son estos casos, ¿no? Luego tenemos la facilidad de detección y de codificación. Por ejemplo, como la transmisión unipolar implica transmisión voltaje con una polaridad, un voltaje promedio de corriente directa se asocia con una señal y es igual a B entre 2, o sea, la mitad del voltaje, suponiendo que haya probabilidad de ocurrencia de unos y ceros. O sea que las transmisiones bipolares tienen una componente promedio de corriente directa igual a 0 volts, ¿no? Como se muestra aquí en la tabla 16.4, resumen de la codificación de línea, en la cual tenemos los diferentes formatos de codificación. El UPN-RZ, que su fórmula para el ancho mínimo de banda, pues viene siendo la frecuencia entre 2, ¿no? Luego, para calcular pues, el corriente directa promedio, pues es como se explicó anteriormente, es el voltaje entre 2 de esa, ¿no? Luego tenemos una recuperación de reloj, que para ese caso es mala, y una detección, pues en este caso no tenemos detección de errores, ¿no? Como se mencionó anteriormente. Luego, para la transmisión BPN-RZ tenemos para calcular su ancho mínimo de banda, pues es igual la frecuencia sobre 2. Luego la corriente directa promedio pues viene siendo 0 volts. Su recuperación de reloj pues es mala y igual manera no tiene detección de errores. Para la transmisión UPRZ pues el ancho de banda mínimo es igual a la frecuencia. Luego la corriente directa promedio viene siendo el voltaje sobre 4 y su recuperación de reloj en este caso para esta transmisión es buena, pero no tiene detección de errores, ¿no? Luego para la transmisión BPRZ tenemos para calcular el H mínimo de banda, pues es igual a la frecuencia. En este caso para la corriente directa promedio, pues es de 0 volts y la recuperación de reloj en este caso es óptima, ¿no? Pero no tenemos detección de errores. Y la última transmisión tenemos la BPRZ-AMI, en la cual para calcular su ancho mínimo de banda,
pues viene siendo la frecuencia entre 2. Y para su corriente directa promedio, pues viene siendo el 0 volts, ¿no? Tenemos una recuperación de reloj, pues en este caso buena, y en este pues sí tenemos lo que viene siendo el detección de errores, ¿no? Como se mencionó anteriormente con la detección de errores. En resumen, resumen del ancho de banda mínimo de banda, perdón, el voltaje corriente promedio, la recuperación de reloj y las posibilidades de detección de errores de los formatos de codificación que se ven en la figura, ¿no? Así como ya lo expliqué. Luego tenemos bifásica digital del Miller y dicódigos. Pues básicamente la bifásica digital es una clase de frecuente de codificación de línea que produce una fuerte componente de sincronización para recuperación de reloj. Y esto pues no causa variación en corriente directa. Es una forma de transmisión, en este caso BPRZ, que solo usa un ciclo de onda cuadrada con la fase de 0 grados, ¿no? Para representar un lógico, y un ciclo de onda cuadrada con fase de 180 grados para representar el cero lógico, no en este caso. Luego tenemos los códigos Miller, que básicamente son formas de código de emulación con retardo donde una condición de uno lógico produce una transmisión a la mitad del uso de reloj y un cero lógico no produce transmisión alguna al final de los intervalos de reloj, a menos que siga otro cero lógico, ¿no? Eso ya sería un caso, pues una excepción. Por último tenemos la definición de los códigos, de los dicódigos, perdón. Los códigos binarios de varios niveles que usan más de 2 niveles, por eso dicódigos, más de 2 niveles de voltaje para representar los datos, ya que describen los formatos de codificación del RZ bipolar y de RZ AMI, que son dicódigos. El dicódigo NRZ y el dicódigo RZ son dos formatos de los más usados en los dicódigos, ¿no? En este caso. Siguiente tenemos el multiplexado estático por división de tiempo. Básicamente aquí lo que nos dice como definición que contiene abundantes muescas de tiempo dentro de cada trama que no contienen información. Es decir, que los canales están inactivos. Por ejemplo, se usan con frecuencias de TDM para enlazar terminales remotas de datos o PC a un servidor común, en este caso, o una computadora pues, principal, que es la voz acá, la jefa. Pero sin embargo, la mayor parte del tiempo no hay datos que se transfieran en cualquier dirección, aun cuando todas las terminales estén activas, ¿no? En este caso, como tenemos este multiplexor de 4 a 1, en el cual tenemos pues estas 4 entradas A, B, C y D. Tenemos nuestro tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, en el cual la entrada A, principalmente en el tiempo 0, pues tenemos don't care, igual manera en el tiempo 3. Para la entrada B tenemos don't care en el tiempo 0 y tiempo 1. Para la entrada C tenemos don't care en el tiempo 1 y el tiempo 3. Y para la entrada D tenemos un don't care en el tiempo 3. Y pues en la salida multiplexor tenemos una salida de TDM. Pues aquí como se explica debajo de la figura, aquí tenemos un multiplexado síncrono por división de tiempo. Luego, primeramente, pues tenemos el primer ciclo que viene siendo A', A1, B1, C1 y D1. Luego tenemos el segundo ciclo que viene siendo A2, B2, C2 y D2. Luego tenemos el multiplexado, en este caso estático, por división de tiempo, ¿no? Solamente tenemos A1 y B1 en el primer ciclo. Y en el segundo ciclo, pues B2 y C2. Luego tenemos el ancho de banda adicional disponible. Las don't care, pues como dije, indica que hay datos presentes y el guión indica que no hay datos presentes. Cuando están las X, pues hay datos presentes y cuando están los guión medio, pues son los datos que no están presentes, ¿no? Seguimos. Tenemos luego el multiplexado, en este caso estático, pero por división de frecuencia.
Anteriormente lo teníamos por división de tiempo, ahora lo tenemos por división de frecuencia. ¿En qué consiste este multiplexado estático por división de frecuencia? Básicamente nos dice que se convierte cada fuente de varias que originalmente ocupaban el mismo espectro de frecuencia a una banda distinta de frecuencia y se transmite en forma simultánea, por un solo medio de transmisión. Así se puede transmitir muchos canales, esta es una gran ventaja, ¿no? Muchos canales de banda relativamente angostas por un solo sistema de transmisión de banda ancha. En este caso aquí tenemos del canal 1 hasta el canal 107, que va desde los 535 kHz hasta los 1605 kHz. Tenemos estas de la estación 1 a la estación 107, ¿no? Que la estación 1 pues va de la frecuencia de 540 kHz, la estación 2 va de 550 kHz, la estación 3 de 550 de igual manera kHz, la estación 106 pues de 1590 kHz y la estación 107 pues de 1600 kHz, ¿no? En este caso. En esta imagen pues se ve la representación de un multiplexado por división de frecuencia en estación comerciales en este caso de AM, ¿no? Esto pues, es una gran ventaja porque pues como se mencionó aquí pues se pueden transmitir muchos canales de banda relativamente angostas por un solo sistema de transmisión de banda ancha. Luego tenemos la jerarquía de FDM de AT&T. La jerarquía norteamericana de FDM de AT&T para comunicaciones de larga distancia solo se ve una terminal transmisora, aunque la terminal, receptora se debe hacer el conjunto completo de funciones inversas. Amplié más la foto para que se viera, pero nomás es para la explicación, ¿no? Pues aquí básicamente tenemos una representación de la jerarquía de AT&T, ¿no? Como se está mencionando. Tenemos un módem de banda de voz en el cual están entrando el canal 1 de los diferentes canales que tenemos, del canal 1 al canal 12, ¿no? Tenemos nuestras terminales de telégrafo que son 301, el cual estos diferentes canales de mensaje están entrando al banco de canal. Pero también tenemos en paralelo el módem de datos de 50 kilobytes por segundo, que ese es nuestro GP1. Luego tenemos nuestro GP2, que es el banco de canales, como se mencionó anteriormente. Del GP3 al GP5 son de otros bancos de canales. Aquí tenemos nuestras 5 entradas para el banco de grupos, en el cual el banco de grupos está conectado con los bancos de supresión de grupos y banco de supresión de grupos, ¿no? Aquí tenemos el L600 y el U600, ¿no? De igual manera, a estos bancos pues le están entrando un módem de datos de 250 kilobytes por segundo, perdón. También tenemos entradas de otros bancos de grupos, como es el caso de estos, y de igual manera acá, ¿no? Como se muestra del CG1 hasta el CGD28, ¿no? Luego de este grupo tenemos dos salidas, una va a la radio o a la cable coaxial, o al cable coaxial en este caso, y en la otra salida tenemos nuestras 3 puntos que entran al banco de grupo maestro, que viene siendo el bus, ¿no? Tenemos el del MG1, entrada del MG1 al MG3, perdón, en cual entran, como mencioné, pues a este banco de grupo maestro. Y de aquí pues tienen la salida a la radio del cable coaxial o el filtro óptico, o como le quieran decir, transmisión satelital, ¿no? También dicho, de esta manera. Y así es como funciona la jerarquía de FDM del AT&T. Luego tenemos el concepto de señales compuestas en banda base. Las señales compuestas en banda base es la señal total de información antes de la modulación de la portadora final. Esta es toda la información, ¿no?, que se encuentra total
antes de hacer su modulación en la portadora final que tenemos acá. Luego la salida de un banco de canales es banda base. También la salida de un banco de grupos o supergrupos también es banda base, ¿no? Y también tenemos la salida final del multiplexor, el FDM, que es la banda base compuesta o total. De igual manera voy a ampliar esta imagen para que se vea a más detalle lo que voy a explicar. Bueno, pues en esta figura tenemos la formación de grupo. En el diagrama A, que viene siendo tenemos un diagrama bloques de los bancos de canal tipo A. Y en el diagrama, en el inciso B, tenemos el espectro de salida, ¿no? En este caso. Perdón, el de arriba es el diagrama de bancos de canal tipo A y el B es el espectro de salida, ¿no? Pues aquí básicamente tenemos del canal 1 que va del canal 1 al canal 12. De los canales 2 al 11, ¿no? Aquí los menciono, los que están en intermedio. Pues el canal 1, pues principalmente entra un filtro, ¿cómo se llama? BPF, que es anti-alias, el cual pasa con una frecuencia de 0.3 a 3 kHz, ¿no? De ahí pasa al modulador balanceado que está con una entrada de frecuencia de 108 kHz, pasando así con una frecuencia que varía de los 104 a los 112 kHz, que en este caso creo que 104 o 10.4, no alcanzo a apreciar bien en la foto. O sea, como pueden ver, y de igual manera pues tenemos un punto medio que es del 106 kHz, ¿no? Es el 104, 106 parte media, el punto medio. Luego tenemos un bloque el cual se llama BPF, que es el LSB, como se venía mencionando en las modulaciones de AM y FM, ¿no? En los temas anteriores, el cual pasa con una frecuencia de 104 a 106 kHz, entrando a la red combinacional de canales. Luego tenemos los canales de 2 al 11, que su frecuencia va de los 112 a los 4N, el 4, creo que es, no sé perdón, 4N. 4N es la cantidad de canales. En este caso el canal 2 al 11, ¿no? 4 multiplicado por N, que viene siendo la cantidad de canales, obviamente en kilohertz. Bueno, dependiendo el valor que nos dé como resultado. Y de igual manera, pues estos canales entran a la red combinacional de canales. Red combinadora, perdón, de canales. Por último tenemos el canal 12, que de igual manera pasa por el bloque llamado BPF, que es un filtro anti-alias. De igual manera va de una frecuencia de 0.3 a 3 kHz, entrando un bloque modulador balanceado que tiene una frecuencia de entrada de 64 kHz. Ahí varía ya con el canal 1, ¿no? Y de ahí pasa al bloque LSB, en el cual tenemos una frecuencia que va de los 60 a los 68 kHz, teniendo como punto medio los 64 kHz. Después de este bloque, pues pasa al último bloque, que es el red combinadora de canales, que va de una frecuencia de los 60 a los 64 kHz, ¿no? De ahí tenemos una salida de grupos de 60 a 108 kHz, que va de los 60 del canal 12, pues a los 108 del canal 1, ¿no? En esta frecuencia. Luego en el inciso B, pues tenemos el espectro de salida, que son del canal 1 hasta el canal 12, que va de los 60, perdón, de los 60, aquí leí 80, creo que me equivoqué, es de los 60 hasta los 108, ¿no? Como lo mencioné, el 80 de la frecuencia mínima de este canal 12, hasta los 108, que son del canal 1, frecuencia máxima, ¿no? Y por último tenemos la formación de un grupo maestro. El grupo maestro U600, que
ese se explicó. Bueno, eso no era otra cosa. Tenemos el grupo maestro U600, que este grupo se combina 10 supergrupos para formar un grupo maestro. El espectro de frecuencia de cada supergrupo es de los 312 a 558 kHz. Cada supergrupo se mezcla con una frecuencia de portadora distinta de supergrupos en un modulador balanceado, ¿no? Luego tenemos el grupo maestro L600, que básicamente viene siendo la combinación de 10 supergrupos de igual manera como el grupo maestro U600, que son 10 grupos, pero en este caso las frecuencias de portadoras de supergrupos son menores, ya que no se sigue un multiplexado y entonces la capacidad máxima de canal para un sistema en este caso de microondas o de cable coaxial, que usan un solo grupo maestro L6, es 600 canales de banda de luz, ¿no? Este está limitado. Vamos a ampliar la foto de igual manera para explicar. Como aquí tenemos la formación de grupo maestro, en este caso luz 600, en el inciso A, pues tenemos el diagrama de bloques de supergrupo y red combinacional, y en el inciso B, pues en este caso aquí se muestra el espectro de salida, ¿no? Que va de los, si no me equivoco, 564 los 388, ¿no? El ancho de banda de 2520 Hz. Y pues tenemos el supergrupo 13, del 12, el 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y luego tenemos los supergrupos de 25, de 26, de 27 y de 28. Con su respectivo banda de protección, que es de 8 kHz de los supergrupos, y dividiendo los supergrupos de los supergrupos a los supergrupos normales, pues tenemos una frecuencia de 56 kHz, ¿no? De banda de protección. Bueno, pues por mi parte aquí ha sido todo explicando estos pequeños temas. A continuación, pues, perdón, ya se me había olvidado que tenía el último. Bueno, pues como último tenemos el multiplexado por división de longitud de onda. ¿Qué quiero decir? Pues trata de mandar la señal de información que ocupen la misma banda de frecuencia, que vayan de ráitano ahí, a través de la misma fibra, y al mismo tiempo sin que interfieran entre sí, ¿no? Para que no vayan chocando ahí, ocasionar menos tráfico, por así decirlo, ¿no? Como tipo que nadie use sus carros y todos vayan de viaje en el mismo carro para no provocar accidentes o atascamientos en el camino. Esto se logra modulando diodos láser de inyección que transmiten ondas luminosas muy concentradas a distintas longitudes de onda, es decir, a distintas frecuencias, ¿no? Por consiguiente, el WDM es acoplar la luz de dos o más longitudes de onda discreta para que entre y salga de una fibra óptica y poder realizar así la división de onda, de longitud de onda, perdón, mediante el multiplexado, ¿no? Que esta es una gran ventaja para poder hacer las transmisiones, para poder mandar la señal de información. Bueno, pues ha sido todo de nuestro equipo. Espero que la presentación haya sido lo más entendible posible y esté todo pues de manera correcta, ¿no? Pues aquí hicimos nuestro trabajo esforzándonos. Ya saben. Bueno, pues adiós. Sería todo.